los llamados. Hay que decidirse por Cristo. Hay que decidirse por su palabra. Así que voy y retomo la enseñanza con la que nos quedamos. A mí me encanta hablarle a servidores. ¿Sabe por qué? Porque en un ambiente de servidores y de seguidores de Jesucristo, nosotros podemos hablar en lenguaje del discipulado, en lenguaje discipular. Usted, gracias a Dios que no oraron que se le quite lo enojón al Padre, yo le doy gracias a Dios que fueron condescendientes con la oración. Pero no es que esté enojado, no es que yo haya venido a regañar. He venido a compartir esta palabra que es tan tierna, pero que también tiene que comprometernos. A mí me encantan las confrontaciones entre Jesús y Pedro. Pedro se parece a muchos de nosotros los líderes carismáticos. Yo doy un curso y ahora mismo con la renovación carismática de mi diócesis estoy dando un curso de liderazgo basado en la persona de Pedro. Y una de las primeras enseñanzas cuando nosotros pensamos en la vida de San Pedro es que Pedro siempre que abre la boca mete las patas. Pedro siempre que abre la boca mete las patas. ¿Y cuántos Pedritos y cuántas Pedritas también habemos hoy, esta mañana, escuchando la palabra? La palabra que no es para que el día de hoy yo diga, es que eso está muy difícil, es que en ese retiro nos amaquearon, nos regañaron y yo ya no quiero. Esto es para que te decidas una vez más, como lo hiciste cuando te evangelizaste. Jesús alaba la fe de Pedro, pero cuando Pedrito comienza a tener pensamientos que no son los de Dios, sino los del hombre, le llama, apártate de mí, apártate de mí. Imagínese la rabia que a usted le dijeran el nombre de la vieja o el viejo que le cae mal. No le voy a preguntar el nombre de su enemigo porque los cristianos no tenemos que tener más que al diablo de enemigo. Aquí nadie tiene enemigo, pero imagínese que le digan el nombre de ese o de esa, ¿cómo usted se pusiese? Pedro tiene que hablar y Jesús tiene que hablar claramente con Pedro. A la multitud Jesús les hablaba de una manera, pero el Evangelio nos dice que a sus discípulos se lo explicaba todo en privado. Con sus discípulos no ponía freno. Con sus discípulos Jesús podía hablar de una manera natural y de una manera en que los discípulos le entendiesen. Yo comencé hablando en este retiro, primer tema, y esta es la continuación de que Dios ha querido hablarnos en lenguaje humano para que nosotros lo entendamos, para que no tengamos confusión, para que no haya excusa en nuestra vida. Pues este día Dios ha querido hablarte a ti, discípulo, a ti, discípula, en lenguaje discipular, en lenguaje de aquel que le conoce, en lenguaje de aquel que ya se enamoró de él, en lenguaje de aquel que inclusive ya se peleó con él, en lenguaje de aquel que todos los días se supone entra en contacto con él y con su palabra. Seguimos la enseñanza y vemos también que en la Biblia, en lenguaje bíblico, la oscuridad
es sinónimo de el castigo definitivo. Cuando se nos habla en Mateo 22:13, se nos habla de esta oscuridad como el castigo definitivo. Entonces el rey mandó a los guardias y les dijo: átenlo de pies y manos y échenlo fuera a las tinieblas. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Palabra del Señor. La oscuridad en la Biblia, sinónimo del castigo definitivo. Algo que a mí me atrajo desde jovencito a la renovación carismática era el avivamiento. Y entonces nosotros tenemos unos coritos de fuerza y poder. Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir. Estamos reunidos en la mesa. Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. Y entonces a mí me encanta ir a las funerarias, a los funerales donde hay viejas pentecostales, ¿sabe? Porque aquellas mujeres empiezan a cantar: allá en el cielo, allá en el cielo, allá en el cielo. No habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Y cuando estemos los redimidos allá en el cielo, alabaremos al Señor. Y me encanta porque en nuestros cantos de avivamiento, los carismáticos, hablamos mucho del cielo. Es más, fíjese bien que a veces usted y yo no nos fijamos en lo que cantamos. Porque para ir al cielo, ¿usted qué necesita hacer? Morirse primero. ¿Qué necesita para ir al cielo? Morirse. Y entonces, en el juicio, Dios determinará quién va para cada lado. Por eso yo quiero que la palabra de Dios sea luz para mis pasos, que sea lámpara para mi sendero. Los cristianos, los carismáticos, hablamos mucho del cielo, pero también se nos olvida hablar que si no vamos caminando en nuestra vida el camino que lleva al cielo, por más que yo vaya al cielo queremos ir, voy por otro lado, yo no voy a ir al cielo. Ese es el problema, que nosotros nos quedamos algunas veces en el gozo del avivamiento y se nos olvida meditar, pensar en las realidades eternas que hay más allá. La Biblia nos habla del castigo eterno, donde es el crujir y el rechinar de dientes. Y yo no quiero ir para allá, pero hoy, hermano y hermana, es el tiempo que yo use la Biblia como lámpara para fijarme bien hacia dónde va caminando mi vida, mi ministerio. Yo le he dicho, uno toma una lámpara y cuando está buscando el camino, uno inclusive la maneja para ver por dónde sí y por dónde no. Pues si hoy decimos que lámpara para mis pasos es la palabra, el servidor tiene que tomarla y tiene que ver para dónde va caminando su vida. ¿Para dónde? Porque por más que yo cante, por más que yo alabe, por más que yo grite, si no me convierto y si no vivo una conversión continua y diaria, te lo temo decir esta mañana, no vamos a ir al cielo.
El reino de los cielos es como un tesoro escondido, nos dice Jesús en el Evangelio. Aquel que lo encuentra, lo entierra, va y vende todo lo que tiene, compra el terreno y entonces disfruta de la riqueza de ese reino. Gracias a Dios que Jesús le está hablando a los judíos y no a los mexicanos o a los boricuas. Porque usted encuentra un tesoro y yo le aseguro que no va y vende lo que tiene, no lo vuelve a enterrar, porque somos bandidos y se lo roba el otro. Encuentre un tesoro y vuélvalo a enterrar. Hasta el hoyo se llevan cuando regresó. Así somos. Bueno, los mexicanos. Yo no sé cómo sean los boricuas. Pero el reino de los cielos no es para ladrones. El reino de los cielos no es para ladrones. Aquel que encuentra el tesoro va y vende todo lo que tiene. Y entonces va y lo compra. Y me he dado cuenta en la vida de la renovación carismática, pero también en mi propia vida, que muchas veces yo me he convertido en ladrón del reino y de la gloria de Dios. ¿Cuántos de nosotros no le robamos a Dios la gloria de nuestro ministerio? Y yo soy el primero muchas veces en hacerlo. Y tengo que pensar en la eternidad. Y tengo que pensar que a quien yo predico el día de hoy es a un Cristo vivo que promete vida eterna. Pero no se trata de hablar de vida eterna, se trata de que yo me adueñe de eso que Dios tiene para mí. Y el problema que muchas veces usted y yo le robamos la gloria a Dios y robándole la gloria a Dios no predicamos a nadie más sino a nosotros mismos. Y nos hacemos reos del castigo definitivo. ¿Cuántas veces, hermanos, nos toca compartir, nos toca orar, nos toca hacer algo y estamos esperando que los demás nos alaben, nos digan qué bien lo hicimos? Porque si no nos lo dicen, nosotros nos sentimos mal. Mira, hermanita, te voy a preguntar, ¿cómo estuvo la predicación? Porque nadie me ha dicho nada. Y ella tiene que mentir todavía, alaba lo que vive. Yo me voy al infierno por orgulloso, ella por mentirosa. Uy. Le robamos la gloria a Dios. Y los ladrones no entran en el reino de los cielos. Y los ladrones no son dignos del premio de las bodas eternas del Cordero descritas en el libro del Apocalipsis. Yo le he dicho ya que yo predico desde los 14 años. Y una vez me topé a un señor en la calle que me reconoció y me dijo, usted predicó en un retiro al que yo fui. Yo estaba en Walmart y me sentí inflado, como un globo. Uy, dije, vamos a ver qué hizo el Señor en la vida de este. Y entonces le dije, pues yo predico en muchos retiros, inflándose el globo. Entre más se infla el globo, más rápido se revienta, mi hermano. Entre más se infla el globo, más rápido se revienta. Y yo, ¿en dónde habrá sido? Porque yo predico en muchos retiros, inflándose el globo. En la casa de retiro. Pues yo he predicado varios, inflándose el globo. Y dígame, ¿qué fue lo que hizo el Señor en su vida? Inflándose el globo. Entonces me dice, mire, yo era seminarista, pero me dice, mire, pues yo no me acuerdo de qué predicó. Pero yo me acuerdo que yo estaba recogiendo la basura. Y antes de iniciar el tema, usted dijo, ahí viene la basura. Y yo era el hombre que traía la basura. Y yo le dije, no me diga basura. Mire, mi hermano, ese globo que se había inflado explotó rápido.
Aquel hombre no se acordaba nada de lo que yo había predicado. Aquel hombre se acordaba de que le había tocado recoger la basura y yo dije, ahí viene la basura, y él sintió que yo le había dicho eso. Cuando tú y yo nos inflamos, cuando tú y yo creemos que lo que hacemos lo hacemos por nosotros mismos, le estamos robando la gloria a Dios, y los ladrones no entran en el reino de los cielos. Una tentación de los servidores de la renovación carismática es robarle la gloria a Dios. Es vivir de afirmaciones, que me digan qué bonito oraste. Y sabe, cuando pasa eso, yo digo apláudanle para que no le valga en el cielo. Porque el que es reconocido aquí no es reconocido allá. La Biblia nos dice, ya recibió su recompensa, ya recibió su paga. Cuando tú oras, cuando tú predicas, cuando tú haces lo que tienes que hacer, inclusive limpiar un baño, no busques reconocimiento, porque el reconocimiento te va a borrar el crédito en el reino de los cielos. Imagínate cuántos retiros tú no has compartido, por cuántas personas tú no has orado. Lo compartió por acá, menos 10 escalones en el... Ahora va para abajo. No le robe la gloria a Dios, porque esos son signos de oscuridad. Y hoy necesitamos que la lámpara de la palabra nos ilumine, quite de nosotros lo que tenga que quitar y nos haga pensar en la vida eterna. Por más que cantes que al cielo quieres ir y engañas a tu marido o a tu mujer, por más que cantes que al cielo quieres ir y no dejas el vicio y el pecado, por más que cantes que al cielo quieres ir y sigues hablando de los demás, no vas a ir. Y no lo digo yo, lo dice la palabra. Aquel hombre que no tenía vestido de fiesta, átenlo de pies y manos y échenlo fuera a las tinieblas. Allí será el crujir de dientes. Amén. Dios es luz sin tinieblas. El siguiente punto dentro de nuestra enseñanza. Ya terminamos los sinónimos de oscuridad en la Biblia que necesitamos que Dios ilumine con su palabra. Vamos a comenzar ahora a reflexionar sobre algunos atributos de Dios como luz. Dios es luz sin tinieblas. Primera de Juan 1:5. Primera de Juan 1:5. Este es el mensaje que le oímos y les anunciamos, que Dios es luz sin mezcla de tinieblas. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Luz sin mezcla de tinieblas. Y luz en la palabra de Dios es sinónimo de pureza, es sinónimo de santidad. Dios es santo. Y porque Dios es santo, quiere iluminarme con la santidad de su palabra para que yo también sea santo. Y algo que tenemos en la renovación carismática es la oración de alabanza. Pero la oración de alabanza es aquella que reconoce a Dios por lo que es. Dios es luz, Dios es santo, y por eso yo a este Dios le alabo. Y hoy la palabra de Dios, que es luz para nuestros pasos servidores, tiene que iluminarnos para evaluar cómo está la alabanza en nuestras comunidades.
pero no solamente en nuestras comunidades, en mi vida personal. Porque pensar en todos es pensar en nadie. Porque pensar en todos es que los otros son los culpables. Dios es luz sin tinieblas. Y a este Dios que es luz sin tinieblas, yo estoy llamando a alabar, a reconocer. No por lo que Él hace, sino por lo que Él es. Algunas veces yo escucho cuando el pueblo alaba y me doy cuenta que le alabamos por lo que hace y no le alabamos por lo que es. La alabanza en muchos de nosotros se ha vuelto como el cantito de la cotorrita. Yo no sé si usted ha escuchado ese cantito. Hay un cantito de animación para niños que yo detesto. Dice, lo detesto pero me lo sé de memoria. Dice, yo quiero ser como esa cotorrita que solo repite palabras benditas y no sé qué más. Pero dice, yo quiero ser como la cotorrita que solo repite palabras benditas. Yo no quiero ser como ninguna cotorrita. Yo no quiero ser repetidor de palabras. Aquel que es carismático, que es alabancero, tiene que aprender a reconocer no repetidamente, sino de la experiencia. Yo he conocido a un Dios que es santo y por eso hoy levanto mi voz y le digo a Él, santo eres, Señor. No lo digo porque dicen alabe y entonces la vieja que tengo a un lado empieza santo, santo, santo. Y como yo no sé qué decir, me vuelvo como la cotorra y repite lo que dice esa vieja. Santo, santo, santo. Y entonces la alabanza de la renovación carismática se ha vuelto como si Dios pusiera un CD en el cielo y el CD repitiera y repitiera y repitiera y repitiera y repitiera y repitiera. Los salmos son el mejor libro de oración que nosotros tenemos en la Biblia. Yo, a la renovación carismática, siempre le digo, si su alabanza es siempre la misma, es porque a usted le falta meter palabra de Dios en el disco duro. Si usted ve mi Biblia, y esto yo se lo pongo a todos los renovados de Fajardo, Macao, y hoy se lo voy a dejar de tarea a los servidores de la diócesis de Arecibo. Toda mi Biblia, todo el libro de los Salmos, está subrayada en las frases de alabanza, porque los Salmos son oraciones del pueblo de Israel. Los Salmos son las oraciones que Jesús oraba. Los judíos tenían la obligación de aprenderse todos los Salmos y tenían la obligación de recitar la ley del Señor y de recitar los salmos todo el día, a cada hora, mientras se acordaran, porque Yahvé Dios había mandado grabar la ley en la mente y en el corazón, porque la alabanza de Dios siempre tenía que estar en la boca del judío. Jesús era un hombre que alababa, Jesús era un hombre que oraba con los salmos. Jesús era un hombre que se complacía diciéndole a papito, gracias, tú eres santo. Gracias, Señor del cielo y de la tierra, porque no has revelado esto a los sabios ni entendidos, sino a los pequeños. Tu alabanza se ha vuelto como la alabanza de la cotorrita, que solamente repite palabras benditas. Vaya palabra de Dios. Vaya libro de los Salmos. Subraye, hermano, mire, subraye toda frase de alabanza, de tal manera que cuando usted no quiera alabar a este Dios que es luz sin tinieblas, usted pueda hacer suyas las palabras del salmista,
que cuando a usted le toque dirigir la alabanza en su comunidad, sea una alabanza ungida y no grito y palabrería. Porque el poder y la fuerza de la alabanza no está en el grito ni en la palabrería, está en el poder del que habita en medio del pueblo que le alaba. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Fuerte el aplauso al Señor. Dios es luz sin tinieblas. Algo que te puede ayudar, servidor, a alabar a este Dios que es luz sin tinieblas, es usar tu imaginación en la oración. San Ignacio de Loyola, los grandes santos de la iglesia nos dan muchos consejos, muchos tips de la oración. Y nos invitan a usar no solamente la boca, sino todos nuestros sentidos para reconocer al Dios que es luz y en el que no hay tinieblas. Cuando yo alabo, a mí me ayuda a usar la imaginación. Y me gusta imaginarme, por ejemplo, aquella escena que nos narra el libro del Apocalipsis. A ese hombre que está sentado en el trono, al Cordero que está ahí, a los ángeles que lanzan coronas y dicen santo, santo, santo. Y yo tengo y pongo esa imagen en mi mente, y cuando yo empiezo a alabar, empiezo a unirme a esa fiesta celestial, y yo no necesito gritar, yo necesito reconocer a este Dios que es puro, a este Dios que es luz, a este Dios que es santo. Alabanzas al que está en el trono. Piensa en Dios cuando lo alabas, hermano. Piensa en Dios cuando lo alabas. En la alabanza muchas veces uno está pensando en qué palabra repetir. Y escucho que dice el otro, alabanza, alabanza, alabanza. Y yo, alabanza, alabanza, alabanza. Y el otro dice, santo. Y yo, santo y alabanza, alabanza y santo. El carismático reconoce la luz de este Dios. Subraya tus salmos. Hay días que no vas a querer alabar y se vale. Hay días que no vas a tener ánimo de hacerlo. Pero es que la alabanza y es que la vida espiritual y es que la vida de Dios no es de ganas o no es de ganas. Yo conocí a una monja que todos los días a las 6 de la mañana estaba en la capilla de su convento y hacía oración de alabanza. Y yo decía, ¿cómo esta monja puede? Si a veces hay días que uno no quiere, hay veces que uno no tiene palabras, hay veces que uno dice mejor calladito. Y yo le pregunté a esta monja cómo le hacía y dijo, mira muchacho, en la mañana yo me levanto. Y para mí no hay opción de alabar. Si tengo ganas o no tengo ganas. Si no tengo ganas, agarro este cuero como perro viejo y me voy así a la capilla. Y me pongo ahí y le hago saber a esta carne quién es el que manda. Y a veces yo no quiero alabar, pero abro mi Biblia, que también está subrayada en el libro de los Salmos. Mira, y dice, me brota de mis labios la alabanza, proclame mi lengua tu promesa, que yo para siempre te alabe, que guarde tu grandeza, Señor. Iré a tu casa para alabarte, bendito sea el Señor que no me entregó a la muerte. Mi auxilio es el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra. El Señor ha estado grande con nosotros, por eso estoy alegre. Dios es fiel, da éxito a su amigo. ¿Qué te estoy diciendo? Padre tiene una unción y un power, no. Que el Padre está aquí y lo que entra aquí sale por acá.
Reconoce la luz de Dios y hazlo a través de la palabra. Deja de gritar y comienza a reconocer. Deja de llamar la atención de los demás y llama la gracia y el poder de aquel que está sentado en el trono. Amén. Dice el salmista: me brota del corazón un poema bello, recitaré mis versos a un rey. Así tiene que ser la alabanza de aquel servidor carismático. Me brota del corazón un poema bello, recitaré mis versos a un rey. Y si tú tienes esto en la mente y en el corazón, yo te aseguro que la alabanza y el poder de la alabanza en tu comunidad se exponenciará y volveremos a vivir lo que hemos vivido en el pasado. Y volveremos a experimentar aquello que añoramos en nuestros círculos, en nuestros grupos, en nuestros retiros. Yo mando a este cuero viejo, no me dejo de las ganas, pero para esto, luz para tus pasos, tiene que ser la palabra de Dios. Amén. Dios saca luz de la oscuridad. Fíjate bien, 2 Corintios 4:6. Dios saca luz de la oscuridad. 2 Corintios 4:6. El mismo Dios que mandó a la luz brillar en las tinieblas es el que hizo brillar su luz en nuestros corazones, para que en nosotros se irradie la gloria de Dios, como brilla en el rostro de Cristo. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Luz que saca de la oscuridad. La palabra de Dios tiene que iluminar toda nuestra vida hasta que nuestra vida quede totalmente expuesta ante Él. La palabra de Dios tiene que iluminar toda mi vida hasta que mi vida quede totalmente expuesta ante Él. Génesis 3:9. El hombre y la mujer pecan. Yahvé Dios bajaba a recrearse con su creación al jardín del Edén. El pecado, la oscuridad, le hace esconderse. Y el Señor Dios llama al hombre y le dice: ¿dónde estás? Y el hombre le dice que está allá atrás de un matorral escondidito porque está desnudo. La palabra de Dios tiene que iluminar toda nuestra vida. La palabra de Dios, servidores, tiene que decirnos a nosotros en dónde estamos parados el día de hoy. Dios nos dirige su palabra. Dios con su luz hoy te pregunta a ti en dónde estás. No para que te sientas mal, sino para Él recrear y hacerte participar de su gloria y de su luz. Si tú no te dejas iluminar por la palabra santa, nunca lograrás irradiar la gloria de Dios en tu servicio y en tu ministerio. Hombre de palabra de Dios, mujer de palabra de Dios, es aquel que deja irradiar la gloria de Dios en su ministerio. Deja la gloria de Dios brillar. Deja la gloria en tu rostro brillar. Deja la gloria de Dios brillar en tu rostro. Deja la gloria de Dios brillar. No se la sabe, ¿verdad? Diga conmigo. Deja la gloria de Dios brillar. Deja la gloria en tu rostro brillar. Deja la gloria de Dios brillar en tu rostro.
Deja la gloria de Dios brillar. Deja la gloria de Dios brillar. ¿Cómo lo vamos a hacer, Padre? Dejando que Dios ilumine, que Dios llegue a donde nunca antes ha llegado. Deja que Dios perdone lo que tú nunca te has perdonado. El año pasado estuve ayudando, sirviendo en un retiro que se llama el Viñedo de Raquel, en la Florida. El Viñedo de Raquel es un retiro para mujeres abortivas, aquellas que han sufrido un aborto, pero también para varones que han participado, que han llevado, que han inducido a otros a cometer el pecado del aborto. Hay personas que llegan a ese retiro y han vivido en negación por 20, por 30, por 40 años. Pero el tormento que sienten en su corazón es algo que les carcome por dentro. Participando en este retiro, conocí a varias viejitas de lo más piadosas y de lo más santas. Y tenían en su corazón, aunque conocían al Señor, todavía ese pecado o la carga de ese pecado. Y uno de los testimonios más impactantes de los participantes de ese retiro es que se confiesan y se confiesan y se confiesan. Y aunque Dios los perdona, ellos no experimentan el perdón de Dios porque no se han sentido perdonados. Porque creen que lo que hicieron es algo tan horroroso que no es digno de ser alcanzado por el amor sanador de Jesucristo. Y viven por años, 40 años, con ese tormento que no les deja dormir por 20, por 10. Mire, yo no duermo bien una noche y me vuelvo Grinch. No duermo bien una noche y me vuelvo Grinch. Y estas personas viven con eso durante tantos años. Y por más que lo confiesen, y por más que reciban el perdón de Dios en la confesión, no hacen suyo, no lo creen, no se dejan perdonar, ni se perdonan a sí mismos o a sí mismas. Dios es luz, y Dios que es luz y su palabra que nos ilumina quiere sacarnos de la oscuridad del pecado. Quiere que experimentemos el perdón, quiere que experimentemos esa luz que llega inclusive a ese pecado que cometió hace 40 años. Quiere que esa luz le cambie y le dé alegría. Quiere que esa luz llegue y a usted lo convierta en testigo. La renovación carismática necesita testigos, no reporteros de la fe. Muchos de nosotros somos reporteros de la fe. ¿Qué es un reportero de la fe, Padre? Aquel que conoce un evento, un acontecimiento, pero este evento y acontecimiento, aunque tiene capaz de decirlo verbalmente, no toca su vida. Ejemplo de los reporteros en la fe. El día de hoy, hermanos y hermanas, voy a hablarles del pecado. El pecado es una realidad que antropológicamente, y usted empieza a decir, pa. Pero nunca habló, pero nunca tocó esa enseñanza a su vida. El testigo es aquel que sabe lo que es el pecado. Aquel que ha experimentado esta luz que viene, ilumina todo para que yo sea feliz, para que yo sea santo. Y entonces le dice al otro, mira, vamos a confesarnos. ¿Por qué? Porque te tienes que confesar, si no te va a llevar el diablo.
Y se asusta el niño y va y se confiesa. Vamos a confesarnos porque en el sacramento de la confesión yo recibo el perdón de los pecados. Porque el Señor viene a iluminar en ese sacramento las oscuridades más profundas de mi vida. Porque el Señor me regresa a la gracia que el pecado me quita. Porque el pecado me hace reo de muerte, pero cuando yo me confieso soy reo de vida. Y ese es el testigo. Cuando ustedes predican, ¿qué es lo que tienen? Cuando tú predicas, ¿qué es lo que tú eres? ¿Reportero o testigo? ¿Has experimentado la luz de este Dios que saca de la oscuridad? ¿Has experimentado la luz de este Dios que lo perdona todo? ¿Has experimentado la luz de este Dios que lo sana todo? Físico y espiritual. Espiritual y físico. Hermanos, Dios transforma tu oscuridad en luz. Y transformando tu oscuridad en luz, quiere que tú brilles, no por ti, sino por Él en tu comunidad. Quiere manifestar su rostro. Aquí hay mucha gente buena. Y el infierno está lleno de gente buena. Y las oficinas de gobierno están llenas muchas veces de gente buena. Y si yo voy al supermercado el día de hoy, está lleno de gente buena. Dios no quiere gente buena. Dios quiere gente santa. ¿Y tú te conformas con qué? ¿Y tú a qué le estás tirando? ¿A la santidad o al ser el chico o la chica buena onda de tu comunidad? A veces tenemos miedo a ser radicales. A veces tenemos miedo de montarnos en palabra de Dios para definir muchas cosas en nuestra vida. La Biblia dice que tú sí seas sí y que tú no. Que tú sí seas sí y que tú no. Sea no. Que tú sí seas sí y que tú no sea no. Pero como queremos caerle bien a todos, ¿cuántas veces no hemos pecado de omisión? El círculo de oración se vuelve el círculo del bochinche. Inviten a la comá y verá cómo le va. El círculo de oración se vuelve el círculo del bochinche. Y uno prefiere ya no ir al círculo de oración en vez de corregir a los hermanos que están ahí. En los círculos de oración se habla de todo y de todos. Alaba lo que vive. Comenzando por el cura que nos corre temprano. Menos de palabra de Dios. Después viene y dice, ay Padre, estoy arremedando a las señoras de mi diócesis. Ay Padre, antes nosotros llenábamos la parroquia. ¿Y de qué hablaban antes? De palabra de Dios. ¿Y de qué hablan ahora? De Luma. Ay, Dios mío, este calentón que yo tuve anoche, sea la madre que no pude dormir. Se le va la hora hablando de Luma. En vez de alabanza, cantan aquel canto de Yuri del apagón. ¿En qué? ¿En qué gastamos nuestro tiempo? ¿Por qué no viene gente? Porque tu círculo es círculo ¿de qué? Tu círculo es círculo ¿de qué? Porque los que nos convertimos
A veces parece que nos convertimos en monstruitos religiosos. Fíjese, a mí me encanta una cosa de las iglesias pentecostales o de otras denominaciones, es su apariencia externa. Porque ellos tienen una identidad que a los servidores nos falta también por trabajar. La iglesia, y vemos muchos memes de esta señora con sus tacos pentecostales con pandereta. Pero se arreglan para ir al culto. Ay, padre, es que a mí me duelen los pies. Inclusive eso se ha ido de nuestro proceso de conversión. Hace 2 semanas yo celebraba la misa en una capilla pequeña. 6 personas, 3 eran pentecostales, estaban ahí porque había unas cenizas. Yo miraba a los católicos y me daba vergüenza. La doña despeinada vino de limpiar la casa. La otra durmiéndose porque estaba cansada. Las pentecostales con su faldita, su trajecito, bien vestiditas, bien derechitas, bien peinaditas. ¿Iban a su iglesia? No. Iban a adorar a Dios. Iban a la misa, iban al culto, en este caso a la misa, pero hay una plena conciencia de a dónde se va y con quién se va. A veces yo digo, si se arregla, qué bueno que Dios es muy bueno y agarra lo que sea. A veces yo digo, a usted se tiene que vivir como convertido. Los servidores cuando se dejan iluminar por la luz de Dios ilumina lo interno y lo externo. No solamente se trata de limpiar el vaso por fuera, también es por dentro, pero si el vaso está limpio por dentro, ¿qué nos dice la palabra? Se nota por fuera. Un instrumento limpio refleja la gloria de Dios. Algunas veces nosotros no nos peinamos, no nos arreglamos, no nos bañamos, porque eso es vanidad. Eso es querer ser instrumento limpio por donde pase la gloria de Dios. La Biblia no nos habla de no peinarse o no bañarse. Espero y se hayan bañado el día de hoy. Lo peor de un retiro carismático es estar a un lado de alguien que no se bañó y que digan levante la mano. Se va en descanso y no espiritual. Servidor, Dios es luz. Servidor, Dios ilumina todo en tu vida. Servidor, inclusive tu apariencia es importante y me dice a mí y le dice a Dios la conciencia que tú tienes delante de quién tú vas. Por eso me encantan las viejas pentecostales. Se arreglan porque saben delante de quién va. Por eso a veces yo entro en conflicto con los católicos. Porque nos arreglamos de una manera cómoda. Porque vamos en jeans a misa. Porque vamos con las pezuñas de fuera. Porque inclusive yo me he topado a misa en gente en pijamas. Delante de quién tú estás. Vamos a ponernos de pie. Palabra de Dios en su mano. Ministerio de música. Vamos a abrazar nuestra Biblia. Hace un tiempo, yo entré en la habitación de la casa de una tía mía. Y mi tía estaba orando.
Y mientras mi tía oraba, estaba llorando. Y mientras lloraba, abrazaba su Biblia. Yo pensé que mi tía estaba loca. Y le dije, tía, ¿por qué tú abrazas la Biblia? Y ella me dijo, porque es lo más cerquita que puedo estar de Dios en este momento. Dios habita en su palabra. Esto es lo más cerquita que tú puedes estar de Dios en este momento. Vamos a pedirle a esta lámpara, a este Dios que es luz, que nos radiografíe nuestra vida. Vamos a pedirle a este Dios que con su luz admirable, hoy, en este día de retiro de servidores, penetre a lo más profundo de nuestro ser. ¿Qué necesita ser iluminado por la palabra de Dios hoy tu vida? Te he platicado el testimonio de estas mujeres, de este retiro, del viñedo de Raquel. ¿Qué no has dejado que Dios ilumine en tu vida por vergüenza? Lámpara para mis pies es tu palabra, Señor. Vamos a pedirle a Dios que ilumine. Vamos a pedirle al Espíritu de la verdad que la palabra santa hoy nos confronte y nos sane. Sánanos con tu palabra, Señor. Vamos a decir, sáname con tu palabra, Señor. Sáname con tu palabra, Señor. Ilumíname con tu palabra, Señor. Y ahora en el silencio, déjese iluminar y sanar por la palabra. Abrace su Biblia creyendo que Él está ahí. Pronuncia palabra de sanación, Jesús.
Déjate sanar por la palabra de Dios hoy. Ahí cerca de tu corazón, pídele que ilumine. Pídele que llene con claridad tu vida. Señor, con tu palabra que es lámpara. Ven, ven, ven y sana. Ven y sana mi ceguera, porque hay personas que están ciegas. Ven con tu palabra, Señor, y enciende el corazón que se apaga. Renueva el primer amor con tu palabra. Ven, Señor, ven, Señor. Abraza tu palabra como quien abraza a Dios. Tú no abrazas un libro, tú abrazas la palabra viva de Dios. Y la palabra viva de Dios es Jesucristo. Cuando abrazas su palabra, abrazas al Verbo encarnado, a Jesús el Señor. Y deja que en este ejercicio, Él que es la palabra, te sane, te salve, te libere con poder y con fuerza. Bendito eres, Señor. Alabanzas a ti. Santo, santo, santo eres. Santo eres.